Bien, nosotros seguimos en ruta en los 105.3 en esta tarde de lunes, iniciando la semana laboral, segundo día de la, pudiéramos decir, la penúltima casi, la cuasi penúltima semana del año. Sí, sí, claro. Sí. No lo ponga por semana, ponlo por domingo. Por domingo. Sí. Bueno, también. Ay. Tú sabes que en esta tarde vamos a estar compartiendo con un amigo nuestro, un amigo mío de manera personal, ¿verdad? Hermano también de esta iglesia católica y pues, al igual que yo, uno de los hijos queridos de nuestro reverendo padre Guillermo Rosario, que en paz descanse, un padre nuestro en la fe, y hoy nos acompaña en esta tarde porque ahora le ha dado a él la tarea por escribir, señores, pero es de los buenos, es de los buenos y hay conocimiento, así que esta tarde yo me regocijo de tener a un amigo y a un hermano. Félix Jonás Martínez en esta tarde nos acompaña porque hoy nos va a hablar de su libro también. Más adelante daremos detalles al respecto. Buenas tardes, don Jonás. Buenas tardes, que yo le digo Jonás. Charles. Buenas tardes a todos los radio oyentes. Por aquí está el gordito, está Jorge y todos los que nos escuchan por Así esta es. emisora Vida FM. Buenas tardes a todos. Esperamos que estén llegando todos a su casa. Y No, están en el y tapón, están- muchachos. No, están eso a su llegando. casa no. No queremos gente en su casa hasta ahora. En el tapón. Que Qué el malo. tapón, este programa les esté ayudando, les sirva de entretenimiento, Claro que sobre sí. todo por el estrés que manejamos Demasiado. nosotros dominicanos en el tapón. Sí, este es el antiestrés, el antiolla de este país. Félix, tú sabes que me dio mucha curiosidad cuando tu hermano Juan Manuel, que es uno de nuestros músicos en la orquesta, me dice, mira que Jonás tiene un libro. Y que Jonás tiene un libro. ¿Y desde cuándo Jonás se puso a escribir? Porque él no me había dicho nada. Y eso, entonces, como habíamos perdido un poco de contacto, y cuando me entregó el libro, me quedé impresionado y dije, wow, porque, oigan, señores, cómo se titula este libro. Tu historia, mi historia. Una introspección a la luz de los salmos. Una primera parte, del Salmo 1 al Salmo 75, o sea, la mitad de los salmos en esta primera parte. Y me llamó mucho la atención, tu historia, mi historia. ¿De qué va esto? Bueno, Charles y todos los radio oyentes, durante mis estudios y mi vida sacerdotal, en ese caso, tuve una experiencia única que no la tienen muchos, y es que yo estuve un año en Israel. Sí. Y ¿qué sucede con el libro de los Salmos? Muchas veces nosotros decimos, ese salmo de David, ese salmo de fulano, ese salmo de fulano, pero De los hijos de Coré. de los hijos de Coré, de Asaf. Sin embargo, quitamos la historia que está dentro de ese salmo, Ay. que es la historia del salmista, Sí. pero que también es nuestra historia. Hay una realidad dentro de la iglesia que muchas veces le toca durante su preparación y catequesis dentro de la misma iglesia, que ve mucho el libro de los Salmos. Sí. Y en un momento hacen una pregunta: ¿en qué se parece ese salmo? A Jesucristo, obviamente, Exacto. todos ellos. Pero ¿en qué se parece a mí como persona? Ay. O sea, Ahí está, y Jorge. es ver que la historia del salmista, eso que está viviendo, que muchas veces nosotros vemos el salmo y vemos una frase que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ok, pero ¿qué hay detrás de por qué él está diciendo eso? Exacto. Y, por ejemplo, si tomo el Salmo 23 y comienzo a explicártelo, te digo, el salmista está diciendo, el Señor que está lejos allá, está hablando en tercera persona, él hace un cambio de la nada y dice, ese Señor que parece que está lejano, es mi pastor. Y yo no sé yo no sé qué es para Charles, el Señor, yo no sé qué es para el gordito, yo no sé qué es para él, pero para mí, el Señor es mi pastor.
Y esa es mi historia de Ok. Dios. Esa es la historia que yo vivo de Ahí Dios. hay una experiencia Hay una personal Exactamente. que se ve reflejada entonces en el Salmo. Por eso uno acude, por ejemplo, en hacer la pregunta, ¿en qué se parece este Salmo en Jesucristo? ¿En qué se cumple? ¿Se cumple en él? ¿En qué aspecto? ¿En esto, aquello, ¿Cómo? lo otro? Pero, ok, eso se da en Jesucristo. Pero ¿y en mí se da? Y si no se está dando, ¿qué tengo que hacer para que se empiece a dar en mí y yo parecerme más a Jesucristo para que este Salmo también se pueda cumplir en mí? Mira, y antes de que respondas a pregunta, Ay. el padre Ronald, ayer en el encuentro de Radio ABC del Ujú. aniversario, hacía ¿Qué dijo don Ronald? una historia de un sacerdote seminarista que fue a Roma, lo mandaron a estudiar allá, y cuando viene ya ordenado, Ujú. tiene que dar una homilía y prepararla ante un grupo de gente. Sí. Y él precisamente dio una homilía de los salmos en torno al salmo del pastor. Ok. Y cuando él dio su homilía, perfecto, la gente la escuchó, pero no pasó nada. Ok. Pasó el tiempo, otro sacerdote, amigo de él, se ordena Ujú. y va y le toca dar su primera homilía con el salmo del pastor. También. Pero cuando ese sacerdote da la homilía con el salmo del pastor, pues todo el mundo se va en llanto. Y le dice, dice el primer sacerdote, pero ¿cómo así? ¿Y qué ¿Qué fue? pasó conmigo? ¿Y qué yo hice? Yo lo hice magistralmente. Y contigo la gente lloró. Y dice, lo que pasa es que tú hablaste del pastor. Porque tú predicaste al pastor. Yo conozco al pastor. Exactamente. Me dio duro el padre ahí. Claro. Y dijo, wow. Bajó duro con Y esa te voy a, verdad. te voy a Sí. decir algo que probablemente Jonás coincida conmigo. Lo que pasa es que para ser pastor primero hay que ser oveja. Sí, Si claro, no claro. se es buena oveja, porque puede llegar un momento, porque sabemos que el pastor por excelencia es el Señor, pero también se da el caso de que hay momentos en los que tú tienes que experimentar ser pastor porque te encomiendan un rebaño, ya sea en una parroquia o en un grupo de oración o un grupo de jóvenes, lo que sea, no importa. Y si tú fuiste buena oveja, tú también podrás ser buen pastor. Un dato. Lo que sucede es que en nuestra iglesia Ay. nunca se deja de ser oveja. Ay, Aunque tú seas pastor, ay. seguirás siempre siendo oveja de un único pastor, Sí, el Señor. el Señor. Del que nunca fue oveja. Cuando tú dices y desvías tu mirada del pastor, Ajá. ¿qué pasa? Te pierdes. Te pierdes. Sí. Y Porque la tiene el oveja no ve muy pastor, lejos. Tiene el pastor. Tomo el ejemplo del salmo del pastor, pero pudiera coger otro Sí. ejemplo. Cuando el salmista dice, aunque camine por valles oscuros, por cañadas oscuras, nada temo, Ujú. porque tú vas conmigo. Es una experiencia personal que no la tiene nadie. Ok. Y utiliza una imagen que muchas veces no se sabe interpretar, que es tu vara y tu callado me consuelan. Ujú. Pero ¿cuál es esa vara y ese callado? Ay. Muchos interpretan que es esa vara y ese callado con el que el pastor ¡pam! Le da a la oveja. Ujú. No es eso. No. La ¿Y oveja cuál en la es? noche escucha que el pastor le va dando. Pero si tú te vas a las sagradas escrituras, Ay. porque las escrituras, aprendí en Israel que las escrituras se interpretan con las escrituras. Ujú. Si tú te vas a la escritura, el profeta Zacarías habla sobre la vara y el callado de Dios, que es su reinado, son sus obras. Es eso lo que me consuela y no otra cosa. Ay. Es eso. Yo tengo la certeza de que puedo caminar por donde tú me estás guiando. Yo no sé para dónde voy, Ujú. porque yo no sé para dónde voy. Como Abraham, que no sabía Como para dónde iba. Pero yo sé que eres tú el que va Exacto. guiándome. Yo sé que eres tú. Yo puedo decirte, no sé para dónde iba, pero el Señor me dijo, no es por ahí. No es por ahí. Por lo menos ya tú sabes para dónde no ir. Exactamente. Ahora, pero apoyado en ese pastor
cuando escucho esa voz, es para allá que voy. Claro. La voz del pastor y la voz de otros pastores pudieran parecerse en algún momento capaces de confundir a la oveja. Claro que sí. Ayúdame ahí, vamos. Tenemos muchos pastores ahora mismo Ajá. que están confundiendo a las ovejas. Pero yo Ay, me quiero meter por ahí. ¿Y voy por qué? Falsos pastores. Es que eso San no, Agustín, que escribe a los es pastores. que esos no son pastores, San Agustín. son imitadores. Son imitadores. Sí, Y pero- el profeta Pero tú sabes, Oseas, te va a a hacer. esos que se dicen pastores Ay. o que se pusieron la vestimenta de pastor, Ay, les dice: ay. ustedes Lo digo. se aprovecharon de mi pueblo Ajá. y los heriré por haberse alimentado Con la lana. de mis ovejas. Ay, sí, le quitan la lana a las ovejas. Ay, Decidieron abusadores. hacerse ricos, llevando a pecar al pueblo para ellos, pero siempre hay un mensaje de esperanza. Idólatras, porque hay una idolatría Sí, detrás de pero todo eso. estamos en Adviento. Sí, sí, claro. No podemos hablar de condenación, No, no, tenemos que claro. hablar de esperanza. Sí. Y Siempre, más en este tiempo. siempre hay una esperanza. Este libro, yo comienzo, y todo el libro de los Salmos inicia con el Salmo 1. Dichoso nunca el he vi- hombre. Nunca he visto una interpretación como la que yo hago acá, ¿Cómo? pero porque bien. siempre el libro de los Salmos se ve en 5 libros, se divide en 5 libros, esa es la teoría que hasta ahora se maneja, pero mi visión de los Salmos es una visión desde la visión semítica que ve y escriben desde lo que se llama la inclusión semítica, Ujú. así como inicio, término. ¿Y qué es lo importante? Lo que está en el centro. Hay algo en este libro, en el libro de los Salmos, y es que, como es mi historia, entonces, ¿cómo inicia el libro de los Salmos? Diciendo: dichoso el hombre, feliz el hombre, bienaventurado el hombre. Está hablando de ese hombre que es, en el libro del Génesis, dice que fue el culmen de la creación. Ujú. ¿Y cómo termina el libro de los Salmos, Charles? Que tú siempre vives cantando y demás en la sinfónica. ¿De ¿Cómo cuál de- termina? Es la orquesta. ¿De cuál de los de tú El dices último cien- salmo, el Salmo 150. ¿Cómo termina? Termina diciendo aleluya, alabad al Señor, toda la déjame ver, alabadlo con trompeta, con canto, con guitarra, con tambores, Y el todo gri- ser que alienta, alabe al Señor. Ese es el grito más grande que puede haber. Todo ser que aliente, alabe al Señor. En la medida en que este hombre, Me acordé. en la medida en que este hombre se va sintiendo dichoso, todo en su entorno, Ujú. toda la creación puede alabar a Dios. Y eso está en toda la escritura. Eso está en toda la escritura. De ahí que el libro se llame así, Tu historia, mi historia, cómo tú puedes iniciar un camino Ujú. y ese camino te va llevando en tu historia a ver el actuar de Dios. Y hay un día que tú le dices a Dios: yo no quiero nada contigo. ¿Cómo? Hay otro día No, que le pero dice: co- pero ven pero acá, ¿cómo así? fuiste tú el que Sí. me pusiste a prueba. Sí. Fuiste tú el que me metiste en esto, ahora sácame. Sácame de aquí, Porque Ay. eso es lo que pasa. porque nada más no es Muchas veces- meteme. Dime qué Muchas es lo veces que. Claro. vemos los salmos como algo poético Sí. y ya, no, ahí hay una historia igual que la de nosotros. Poético. Oye. También el salmista, Oye. muchas veces no entendemos, y esto sí algo... Hay un salmo ahí que el salmista está revelado, está quillado. Y dice, oye, ¿hasta cuándo te acordarás de mí? Exactamente. Dime hasta cuándo. Oye, nada más se viven riendo de mí. ¿Tú me vas a dejar a mí en vergüenza? Dime, Y le dice- oye, estoy cansado, mira, y le ve. dice, incluso en ese salmo le dice a Dios: hasta ti quisiera yo alejarme de ti, pero ¿a dónde iré si tú eres mi esperanza? Ahí está. ¿Dónde iré si tú eres mi esperanza? Pero ya que tú me metiste en esto, tiéndeme una mano. Ayúdame, Exacto. sácame de aquí. Y- Ayúdame ahí. Y muchas veces también el salmista le dice a Dios: pruébame al crisol. Es el lío. Cuando el salmista le dice a Dios: pruébame al crisol, para entender esa frase, ese verso,
hay que saber la percepción y el autoestima que tiene el salmista de sí mismo. Sí, porque mira. ¿Por qué? Porque ¿qué se prueba en el crisol? El oro y la plata. Sí. Tú supiste. ¿Y qué dice el profeta Isaías? ¿Qué dice el profeta Isaías? El profeta Isaías en un momento dice, sobre todo... ¿Cuál de todos? Los Isaías. El tercer Isaías. El tercer Isaías. Que ya ok. es un mensaje El trito todavía Isaías. de mucha esperanza. Ujú. Dirá, Ahora acuérdense, ustedes dos, Ajá. que se metían en esa vuelta con Isaías 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los otros dos Isaías? Que Mi la gente amor. quiere saber. Yo lo El- sé, pero que la gente lo sepa. Eso se lo vamos a dejar por una pero- clase aparte. No, porque pero eso dale, es una clase. Isaías 1 es tal cosa, Isaías 2 es tal pero cosa. tú lo puedes definir en una oración. Exacto. ¿qué hombre. pasa? Claro. ¿Qué pasa con ese salmista que llega el profeta Isaías que dice, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi favorita? Y dice, porque tú eres diadema real en la palma de tu Dios. Güey. Diadema real. El salmista se sabe una prenda preciosa de Dios. Oye, gordito. Y muchas veces Tanto que nos tiran. nosotros que Y vamos somos a prendas misa, preciosas. vamos a la iglesia, Espiritualmente. tenemos una baja autoestima. Pues acudo al Salmo y el Señor dice, y el salmista dice, al despertar, yo me saciaré con tu semblante. Sí, porque ese salmo es medio quiquilloso. Porque déjame decirte que ese salmo, tú sabes lo que dice ese barbarazo. Oye, Ah, al que te pida lo que te quiera pedir, dáselo. El que te pida pan, dale pan. Al que te pida esto, dale esto. A mí concédeme saciarme de tu rostro todos los días. Que cuando yo me levante, yo me pueda saciar de tu rostro. Después, al que te pida lo que te quiera dar, que se sacien sus hijos, que se explote todo el mundo, todo lo que ellos quieran. A mí, pruébame al crisol, sondéame, pero cuídame como la niña de tus ojos, guárdame. A la sombra de tus alas escóndeme. Mira que quieren matarme. Que no es que no es que estoy solo, es que me quieren dar. Ah, salmista. Tú sabes que llama mucho la atención y poderosamente. Te lo digo porque hay personas a veces que en la misma iglesia se encuentran extraños el por qué siempre en todas las Eucaristías, después de la primera lectura, va un salmo. ¿Por qué no pudiera ir otra cosa? Claro, hay excepciones en liturgias específicas donde en vez de un salmo hay un cántico tomado también de las escrituras, que es un cántico específicamente, no necesariamente algo como visto como un texto de lectura como tal, ¡guau! Así, para que se lo traguen. Pero llama mucho la atención la importancia de los salmos en la iglesia. Claro. ¿Qué sucede con los salmos en la liturgia, sobre todo de Ajá. la palabra? El salmo, aunque muchas personas o sacerdotes que predican no le dan la importancia pero el salmo es lo que conecta toda la liturgia de la palabra Ujú. con el pueblo. Eco. De hecho, cuando tomaba clases en el seminario, el sacerdote que nos dio homilética nos decía siempre, nunca terminen una homilía sin hablar del salmo. El salmo es lo último. Y todo el mundo dice, y nosotros decíamos, pero es que si sigue una secuencia yo tengo que hablar de lo último del evangelio. Y decía, no. Y a la hora de tú preparar, si tú eres un sacerdote que te sientas a preparar el mensaje para tu pueblo, tú te vas a dar cuenta que el salmo es lo que conecta toda la liturgia de la palabra con el pueblo, porque te deja un mensaje más humano, más real. ¿Por qué? Es un lamento, los salmos Sí, son lamentos, sí. los salmos son súplicas, los salmos son cánticos, los salmos son alabanzas. Sí. Y es lo que el pueblo en ese día hace en esa Eucaristía. ¿Qué vengo a ofrecerte, Señor? O, por ejemplo, que en una Eucaristía, en una misa, salga el Salmo 34 que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Ujú. Pero yo no sé cómo yo vine a misa. Exacto. Y bendeciré al Señor en todo tiempo. O que, no por coincidencia, sino porque Dios así lo quiso cuando le estaban preparando el salmo que salga, es el salmo que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Ujú. Sobre todo en este tiempo, Sí. que no es un tiempo para predicar mucho conversión de pecados, sino ese mensaje es esperanzador, lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo y lo que hará. Entonces,
los salmos en la misa vienen a hacer esa conexión entre esa liturgia de la palabra que muchas veces no se entiende y la vivencia, la experiencia de vida que está teniendo el pueblo de Dios, que está ahí sentado, atento. Tú sabes cómo una de las formas en la que yo veo el tema de los salmos en la liturgia es de la siguiente manera. Por ejemplo, uno escucha la palabra, Dios habla, ¿verdad? Dios está hablando y todo eso. Y el salmo viene siendo como la respuesta del pueblo a esa palabra de Dios, hecha carne. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Hay alguna diferencia, no sé, en vivencia o espiritualmente o algo, en la liturgia, de que el salmo lo proclamen o se pueda llegar a ser cantado? ¿Hay alguna diferencia? O sea, sabemos que tienen la misma validez, pero en cuanto a la reciprocidad del pueblo de Dios. Te lo voy a contestar desde el origen de los salmos. Por favor. Los salmos no se hicieron para ser proclamados. Ay, ¿cómo No. fue? Oye eso, gordito, oye Ni eso. decir todos al final, todos. No, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Los Y levantar la salmos- mano, todos. Los salmos, Sí, sí, los sí. salmos, Ajá. por su propia estructura Ujú. original, no se hicieron para ser cantados. ¿Dónde surgen los salmos? Proclamado o cantado, ¿cómo es? No se hicieron para ser proclamados. Ok, Perdón, ok. tengo que corregir. Sí. ¿Dónde surgen los salmos? Los salmos surgen en el mismo templo de Dios. Ojo, aunque tengan un título que diga de David, Ujú, en la Biblia no todos los libros fueron escritos por la persona a quien se le otorga. ujú, ¿Por qué? Porque esa persona no sabía escribir muchas veces. ujú. Eso es una. La otra, fueron escritos muchos años después. Sobre todo el Pentateuco fue escrito Sí. en Babilonia. Sí, Y son atribuidos a Moisés, pero Moisés no lo escribió. exacto. Sí, sí, claro. Asimismo los salmos. Para de eso hay hecho, unos escribas. Claro, y de hecho hay una parte incluso del Pentateuco donde se narra la muerte de Moisés directamente. Exacto. ¿Qué pasa con los salmos? Los salmos surgen en el mismo seno del templo de Dios. En una parte que le llamaban la parte de los pobres. Quienes no podían entrar al Santa Santorum, ¿qué hacían? Ahí se quedaban en esa parte, en el atrio Ujú. de los pobres, Ajá. y entonaban sus cánticos de alabanza a Dios. Pero eran cánticos. Aún fueran lamentos, Sí. gritaban. Si tú vas al muro de las lamentaciones, Ujú. tú te vas a dar cuenta que los hebreos no hablan. Ellos cantan. Ujú. Y Tú lo ves ahí, cantan con tú lo los ves ahí salmos. batiéndose ahí con todo el cuerpo. Y van cantando. Mm. Ellos no lo recitan. Recitan la Torá. Ujú. Y aún así, muchas veces la cantan. Pero los salmos son cánticos. Los cantan, vamos a decir, siguen una métrica, Ujú. no como la nuestra, pero no son para ser proclamados. No son para... De hecho, la iglesia es muy rica en cuanto a la liturgia de los cantos. Sí. O sea, la iglesia tiene muchísimos libros propios para cantar eso. Nosotros nos hemos rezagado en recitar el salmo, Ujú. pero no son hechos para eso. O sea que la doñita en la misa ya puede aprenderse una melodía y caerle atrás. Claro, O sea, hay melodías muy no hay sencillas. problema. Tenemos el canto gregoriano. Hay cantos gregorianos que son muy sencillos. Son na, 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 y ya. Yo, por ejemplo, una vez fui a una iglesia que me tocó varios domingos Ujú. y ellos todos los domingos inventaban una melodía distinta, pero lo cantaban. Ah. Ver. Lo cantaban. Era una expresión propia de lo que el pueblo estaba viviendo. Y eso me recordó precisamente a esto. Ok. Los salmos surgen como eso, como una expresión propia de ese pueblo de Dios, que quiere expresar su sentimiento, como se está sintiendo en ese momento, y si dice bendigo a Dios, pues lo bendice. Pero si le estoy diciendo échate para allá, le digo también échate para allá. Sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro. De día clamo y no responde. Grito de noche y no hay descanso para mí. Hazme el favor. Mira cómo que estoy.
Oye, mira cómo es que estoy. Pero, Tengo la boca seca como una la teja. cuenta es, suéltame el guante. Chacho. Óyeme, que hasta el mismo Jesucristo tuvo que decirlo en la cruz. Dios mío, Ya. ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactaní. Señores, es que realmente, o sea, por eso te decía que me llamaba la atención el título del libro, Tu historia, mi historia. O sea, este era entrar en los salmos. Porque es que al final yo lo veo así, como una respuesta personal ante lo que Dios le ha dicho a uno y uno lo devuelve cantado en los salmos. Es incluso que ahí a veces se vuelve un poco controversial. Y ahí es donde yo entro y digo, para mí no es lo mismo un cantor que un salmista. Porque mucha gente puede cantar, puede ser cantor y puede todo lo que tú quieras. Pero salmista no todo el mundo. ¿Me entiendes? Porque hay personas a veces que simple y llanamente te cantan. Pero el salmo no es solamente cantarlo, es transmitir lo que está escrito ahí. ¿Me entiendes? Tal Para cual. eso tengo que entenderlo. Exactamente. Por eso uno escruta los salmos. O sea, los salmos, el salmista escruta los salmos. No es simple y llanamente yo pararme a cantar un salmo. No, es que yo tengo que ahondar en él, ver realmente lo que está diciendo, entrar en el salmo, ver si en mí también se cumple. Y si no se cumple, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a poder entrar en esta palabra, ayúdame a poder entrar en este salmo, que en mí se pueda hacer carne este salmo. Y entonces, cuando tú cantas, tú estás cantando desde ti lo que está ahí y al otro le puede llegar. ¿Me entiendes? Porque no se trata simple y llanamente de un ritualismo más o simple y llanamente de salir del paso, sino de vivir lo que se está haciendo. Por eso la liturgia se vive. No es uno ir a misa y fui a misa, ya, cumplí. No, es que ahí hay todo está preparado para que seamos parte para que lo vivamos todos juntos ahí en ese misterio de amor. Yo, con relación a los salmos y toda la Sagrada Escritura y la misma vivencia de Dios, muchas personas se acercan y preguntan, no encuentro a Dios, no encuentro a Dios, no encuentro a Dios, o no veo a Dios en esa palabra. Y la pregunta que tengo que hacerme no es si encontré o no encontré a Dios, es si me dejé encontrar por Dios, si me dejé descubrir por Dios. ¿Por qué? Porque al menos el Dios que revela la Escritura es un Dios que decidió él bajar. No fue el hombre que fue donde Dios. Sí. Es Dios que dice, yo llamo a Adán, yo llamo a Abraham, yo voy a mi pueblo. Incluso le dice a Moisés, yo decido bajar a rescatar a mi pueblo. ¿Y qué hace Jesucristo? Lo dice el Evangelio de San Juan. La palabra que era eterna decidió hacerse carne. Y puso su morada entre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos dejemos descubrir por él. Ay. ¿Pero qué hacemos? Le salimos huyendo. Oye. Porque no es fácil. Estoy yendo, Ramón. Ay, Dios mío. Porque después nos digan de que no. Qué ¿Dónde bonito. podemos encontrar este libro tan interesante acerca de los salmos? En esta primera parte, pues oye, no hemos leído bien la primera y ya yo quiero que salga la segunda para tenerla las dos partes. Cuéntame, a ver. Bueno, actualmente Buen el regalo libro para los salmistas este. lo pueden encontrar en la librería de colores de la Casa San Pablo, en la Bolívar. También lo pueden encontrar en la librería San Pablo, que es la que está al lado de Punto Italia. Sí. En la José Contreras, esquina Lincoln. Él conoce muy bien todos esos lugares, sí. Y en la librería y papelería Arroyo Hondo. Y en estos días lo estaré llevando a la librería del Arzobispado. Excelente. Y conmigo también. Me Ok. pueden seguir en Instagram, Félix Jonás Martínez Peralta. o Otra vez, Félix Jonás Martínez Peralta. en Instagram. En Instagram. O una cuenta que yo tengo donde hago reflexiones acerca de la escritura que se llama Anclados en Él. Anclados en él. Anclados en él. ¿En qué? En YouTube. Instagram. En Instagram también. En Instagram. Oye, Anclados en él. Ahí está. Y también Félix Jonás Martínez Peralta en Instagram. Ahí usted puede tanto escucharlo como también interesarse por este libro, que ya yo tengo el mío y se me quedó para que me lo
para que me lo autografiara, qué cosa de la vida. Ah, no, pero que me autografíe ese a mí. Entonces, entonces, más o menos, ¿por qué costo más o menos andará el libro? Bueno, en las librerías... Porque yo sé que eso puede variar según la librería. Exactamente. ¿Por dónde más o menos? Pero más o menos anda por los 1,200 pesos. Bien, excelente. No, y tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. El material libro, también es muy bueno. Si se Y fijan fácil de leer. Si se fijan en la portada, es un libro que te invita a iniciar un camino. Sí. Y la invitación que hace el escritor es, acerca de este libro, es que no lo leas como un libro más. Ok. Si tú quieres iniciarlo por el final, pues inícialo por el final. Es tu camino. ¿Tú sabes qué yo veo? Porque yo empecé a leerlo un poquito. Yo considero que este libro podemos tomar lápiz, cuaderno y Biblia. Y empezar con el Salmo 1. Empezar así en línea como está ahí. Y uno, por ejemplo, escrutar el Salmo, ir leyendo y ir viendo. Y uno mismo contestándose ciertas cuestionantes y ver si en el libro aparece. Ve. Te pregunto, yo te hago preguntas en el Salmo. Sí, Samuel nada más quiere vivir del preguntas cuento. fundamentales de tu vida. Yo no te hago preguntas de que, que tú veiste en la Biblia. No. Preguntas de tu vida. ¿Qué te dijo el Señor en ese Salmo? Te interpelo. Porque es necesario. Las escrituras nos interpelan. Dentro encontrarás que tiene un código QR. Te iba a preguntar porque lo alcanzo a ver. Tiene un código QR que si tú no tienes Biblia o vas de camino, se te olvidó tu Biblia, bueno, pues tú escaneas el código y tendrás el Salmo. Oye, qué abusador. Listo. Pero bien. Bueno, Félix, un último mensaje a los oyentes de En Ruta y a los que nos están viendo por YouTube. Primero, sigan escuchando este programa. Ey. Es súper interesante. Me gustó ahí, me gustó el inicio ahí. He escuchado varios de sus programas, sobre todo cuando son temas catequéticos, excelentes. Y vayan a buscar mi libro a las librerías. Ahí está. Vayan a buscarlo o me pueden seguir. Nuevamente repito las cuentas: Félix Jonás Martínez Peralta o Anclados en él. Vida.